a Zapata y a Lázaro Cárdenas. Aquí, en este Valle Esmeralda, se distingue por ocupar los primeros lugares, como ya se dijo, en producción de muchas frutillas y otro tipo de productos que aquí se realizan, pero no solo eso, sino que han logrado colocarlos en el mercado nacional y en el mercado internacional. Falta por hacer, pero eso que falta por hacer, sin duda alguna que lo van a conseguir más fácil si se organizan, como lo están haciendo en esta unión de ejidos. Y quiero decirles que eso que hace 100 años, esa idea que hace 100 años enarboló Zapata y después Lázaro Cárdenas, es una idea que tenemos que seguir manteniendo viva y vigente, porque no todos piensan ni coinciden con ese ideario de Zapata y de Lázaro Cárdenas. Hay quienes surgieron incluso para oponerse a esas políticas. En la revolución hubo quienes se oponían a ese ideario, a esa idea de Zapata de tierra y libertad. Y más tarde, en la época en que el general Cárdenas era presidente de la República y se materializó el reparto agrario, hubo también quienes se asociaron y surgieron expresamente para oponerse a esa política que le daba una esperanza de desarrollo a los que nada tenían en nuestro país. Por eso es importante hoy que estamos en una etapa de reflexión en Michoacán para poder decidir quiénes